nuevo, po. Pero métete con mi cuenta, po. Ya, pero ahora no. Una gente que creó un portal y creó esa bestia, pero apareció gigante como la película que vimos en que lanza Ya, jóvenes, entonces ahora volvemos a lo nuestro. Ahí voy agregando a los que me resta admitir. Estábamos acá, compartir. Ya. Entonces, vamos a revisar rápidamente este ejercicio de nuevo. Entonces, ¿verdad? Por la regla número 3, recuerden que el compuesto es HI, un átomo de hidrógeno y un átomo de yodo. Entonces, por la regla 3, como este está a la derecha, la persona que está rayando la pantalla, no entiendo por qué está acá. Si no quiere que yo explique, entonces por favor tenga la decencia de salir, ya porque molesta a todo el resto. Gracias. Entonces recuerden que por la regla número 3, el elemento que está a la derecha va a ser negativo, ¿ya? Y si nos fijamos en el yodo, sabemos que tiene que ser negativo. El yodo, fíjense, yodo, acá yodo, símbolo químico I latina, ¿ya? El único número que pueda adoptar negativo es el -1. ¿Se fijan acá? -1 es el único número negativo que puede adoptar. ¿Ya? Entonces, entonces yo voy a saber que el yodo es -1, ¿ya? Y yo sé que el elemento que está a la derecha tiene que ser positivo. Entonces acá, ahora por la primera regla, como esto es una molécula neutra, todos estos números de oxidación presentes en el compuesto me tienen que dar 0, ¿verdad? Entonces, acá mi incógnita puede ser hidrógeno, ¿ya? Y el yodo sé que es -1, y eso tiene que dar igual a 0. Entonces, se puede despejar propiamente tal la ecuación o tan simplemente razonarlo primero y decir, bueno, pero ¿cuánto le tengo que sumar yo a -1 para que me dé 0? ¿Ya? Entonces la respuesta por supuesto que es +1. Si yo despejo esto, este -1, lo paso con la operatoria contraria al otro lado de la igualdad, ya mi incógnita H me va a quedar sola, dando este resultado, +1. Por lo tanto, el resultado para este ejercicio sería que el número de oxidación para un átomo de hidrógeno es +1, y
el número de oxidación para un átomo de yodo va a ser -1. Y esa es la respuesta. ¿Ya? Entonces, también, como lo vimos anteriormente, yo por tabla, a lo mejor puedo decir, bueno, pero yo no tengo que, alguien podría decir, bueno, pero yo no tengo que calcular, despejar mi incógnita hidrógeno, porque yo también por tabla, como lo vimos antes, yo también por tabla puedo decir que si el hidrógeno está a la derecha de la fórmula, tiene que ser positivo. Y el único número positivo que puede adoptar el hidrógeno es +1. ¿Ya? Entonces, ahí por tabla, yo también podría decir, bueno, el yodo vale -1, y por tabla también el hidrógeno me va a valer +1, y eso me da 0, y ya está. Ya sé los números de oxidación de cada uno de los elementos. Bien, eso es otra manera de hacerlo, ¿ya? Como le decía a la compañera hace un rato atrás, pueden haber como varias maneras de buscar, de deducir estos números de oxidación, ¿ya? Con las tablas, con las reglas, calculando la ecuación, ¿ya? Pero lo importante es que usted explique o quede claro en la guía el razonamiento lógico que lo llevó al resultado. No puede poner solamente los números de oxidación. Ustedes saben que en química y en matemática los profesores necesitamos saber cómo el alumno razonó para llegar al resultado, ¿ya? No pueden poner solamente el resultado porque si no, no sabemos cómo llegó a eso, ¿ya? Entonces, muy importante tener claro eso. La persona que está haciendo eso se cree choro, asumo que es un varón por la ordinariez de los rayados. Se cree choro, se cree bacán, no entiendo. Ya, entonces continuamos. Aquí vamos a ver ahora un ejercicio que sea con carga, para ver uno diferente. ¿Ya? Entonces acá tenemos una molécula que es NH4+. ¿Ya? Entonces, como tiene un signo más esta molécula acá, yo puedo darme cuenta que es una molécula que tiene una carga positiva. ¿Ya? Entonces, si recordando ahora la segunda regla, recordando la segunda regla que decía, la suma de los números de oxidación de los átomos de un ion ha de ser igual a la carga de dicho ion, incluido el signo. Entonces ahora la igualdad que yo establezca no me va a sumar 0, porque esa molécula no es neutra. Me va a sumar +1. ¿Por qué +1? Porque aquí yo estoy viendo que hay una carga positiva. Si está solamente el signo, quiere decir que hay una carga de ese signo. ¿Ya? O sea, una carga positiva, o sea, si establezco la igualdad me tiene que dar, los números de oxidación de ese compuesto me tienen que sumar +1. Ya. Entonces acá coloco, como el hidrógeno, fíjense, como el hidrógeno está a la derecha, por la regla 2, yo sé que tiene que ser, perdón, por la regla 3, la regla C, yo sé que tiene que ser negativo, ¿verdad? Y por tabla recordemos que los valores que puede adoptar el hidrógeno son solamente -1 o +1. Pero como está a la derecha, tiene que ser negativo. Entonces, es -1 el valor que le vamos a colocar ahí. ¿Ya? Y volvemos acá. Ya, entonces, sabemos que el hidrógeno va a ser -1, pero aquí como hay 4 átomos de hidrógeno, fíjense en ese subíndice, yo lo voy a tener que multiplicar por 4. Entonces, mi incógnita, n, más este paréntesis que es -1 por 4, ¿verdad? Esto va a ser igual a +1. A +1.
Entonces ahí empiezo a resolver, a calcular. Entonces menos 1 por 4 es menos 4. ¿Saben que vamos a tener que dejar la clase hasta acá? O ayudarme, los que estén interesados, a parar a esta persona que está molestando, porque si no, no podemos seguir así. Perdón, profe, pero... Oye, ¿podéis parar? Porque yo de verdad estoy interesada en aprender, weón. Perdón por el vocabulario. O si alguien me puede guiar a ponerle como anular esta función de rayar pantalla, porque todavía no aprendo bien yo a ocupar la plataforma. Oye, en serio, para. Córtala ya. Oye, ya para. Si no estoy interesado, sálete. ¿Quién es la persona? Sorry. Esto es para aprender. Ya, entonces voy a continuar con la explicación, que es en beneficio de ustedes. Ya, entonces acá estamos resolviendo esto, ¿ya? Recuerden que acá el menos 1 lo multiplicamos por 4, porque recuerden que hay 4 átomos de hidrógeno presentes en esta molécula, y aquí como ya establecí esta igualdad, y recuerden que esto es igual a más 1, porque aquí tiene una molécula, estamos en presencia de una molécula positiva, con una carga positiva, no es neutra, por eso no es igual a 0, entonces ahí establecemos la igualdad y luego resolvemos. Menos 1 por 4 es menos 4, ¿verdad? Entonces, esto es igual, n más menos 4 es igual a más 1. Y acá yo dejo la incógnita sola a un lado de la igualdad, por supuesto, para poder saber su valor. Entonces, este menos 4 pasa al otro lado con la operatoria contraria, ¿verdad? Que sería más 4. Y acá queda más 1 más 4 es igual a más 5. Entonces, ahí yo estoy averiguando el número de oxidación del átomo de nitrógeno presente en esta molécula. Entonces, tengo números de oxidación, por lo tanto, el hidrógeno es menos 1, ojo, de un átomo de hidrógeno, ¿ya? Aunque en la molécula habían 4 presentes. Pero lo que me pide la pregunta es que diga acerca del número de oxidación de un átomo de cada elemento que está presente ahí. Entonces, número de oxidación del hidrógeno menos 1. Número de oxidación del nitrógeno más 1, como recién calculado acá. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer otro ejercicio, que va a ser este que está al ladito. Acá tenemos el SO4 menos 2. Entonces, este menos 2 que está como superíndice, me está diciendo que esta molécula tiene 2 cargas negativas. Ya quiere decir que tiene 2 electrones de más. Por eso están ganando las cargas negativas. ¿Ya? Entonces, por eso esta molécula tiene 2 cargas negativas. ¿Ya? Por eso sale un menos 2, como superíndice, como numerito pequeño arriba. Entonces, recuerden que el oxígeno siempre debe adoptar el menos 2 como número de oxidación. Eso me lo tengo que empezar a aprender. ¿Ya? Entonces aquí yo voy a establecer la igualdad. El azufre, el átomo de azufre, no sé cuánto vale. Va a ser mi incógnita. Más menos 2, porque eso siempre vale el oxígeno, pero acá por 4, ¿verdad? Porque aquí este subíndice al lado del oxígeno me dice que hay 4 átomos de oxígeno. Y todo esto va a ser igual a menos 2. ¿Por qué a menos 2? Bueno, porque la molécula tiene 2 cargas negativas. Entonces, ahora empiezo a resolver. Menos 2 por 4 es menos 8, ¿verdad? Entonces, este menos 8 ahora lo paso hacia el otro lado de la igualdad, digo, con la operatoria contraria. Me va a quedar menos 2 más 8. Y eso, si lo resuelvo, ¿verdad? Me da más 6. Por lo tanto, el número de oxidación de un átomo de azufre
va a ser más 6. Y la respuesta completa va a ser que el número de oxidación del azufre, como acabamos de decir, va a ser más 6, y el número de oxidación del oxígeno va a ser menos 2. ¿Ya? De un átomo de oxígeno, recuerden. Entonces, hablándole ahora sobre todo a los compañeros de los otros primeros, del primero B y del primero C. ¿Quieren que continúe con explicando números de oxidación, o pasamos a la materia nueva que va a entrar en las guías que les van a entregar el próximo lunes? No sé qué opina también mi curso, el primero A. Porque la idea es que podamos terminar estas guías, como se dio plazo toda esta semana para ponerse al día con lo de mayo. Entonces la idea es que terminemos estas guías. ¿Ya? No sé qué opinan los jóvenes. Ya, entonces vamos a pasar a materia nueva, porque la unidad de nomenclatura se va a quedar hasta acá, ¿ya? Porque es mucho más importante que comprendamos los contenidos de otras unidades que vienen, que tienen que ver como con las reacciones químicas, con equilibrio de estas y con el cálculo de las cantidades o proporciones en una reacción química. Esa materia es mucho más importante que cómo nombrar las sustancias químicas, ¿ya? Porque así también lo ha comandado el Ministerio de Educación, ¿ya? Entonces, ahora voy a compartir la presentación que les tengo acá. ¿Se ve la presentación? Por favor, el chistosito desubicado que todavía no puedo remediar sus acciones, ¿me puede borrar esto de la pizarra? ¿Hay alguna manera de desactivar Sí, la pizarra? sí. ¿Cómo lo hago? Más, pausar grabación, detener. Anotación, eso, inhabilitar anotación de los participantes, creo. Ya. Ahí sí, profe. Ya, ok. Ya, entonces vamos a pasar a la unidad 2. Ya la unidad 2, que es reacciones químicas cotidianas. Y acá vamos a entrar en un contenido nuevo que, como repito, las guías con respecto a esto se los van a entregar el Profe, próximo lunes, ¿ya? Pero así podemos ir avanzando, ir aprovechando el tiempo que tenemos para ir comprendiendo estos contenidos que son súper importantes, ¿ya? Entonces, primero que todo, vamos a recordar la clasificación de la materia, ¿ya? La clasificación de la materia, Profe, se quedó debemos pegado. recordar que, como definición del concepto de materia, debemos recordar que es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, ¿ya? Eso es una definición básica de materia que debemos recordar. Es todo lo que tiene masa, o sea, cualquier cosa que yo puedo masar, que masa, lo que sea que mase, un nanogramo, un gramo, 100 gramos, un kilogramo, etc. Todo lo que tiene la propiedad de masa es materia, ¿ya? Y por supuesto que también ocupe un lugar en el espacio, ¿ya? Entonces, esta se puede presentar como una sustancia, la materia en sí se puede presentar como sustancia pura o como mezcla de sustancias. Profe, se pegó la pantalla. ¿Se pegó? Sí, no se no nota se nada. ve la Sí, guía de la que usted está hablando. Ya, esperen, dejen tratar de arreglarlo. ¿Se ve ahora o no?
No. ¿Pero qué ven? Vemos la donde quedamos en la guía pasada. Ah, qué mal. Ah, ya entiendo, ya entiendo. Porque lo que pasa es que el programa no comparte en realidad todo lo que muestra la pantalla, sino que comparte la aplicación que yo selecciono. ¿Ahora lo pueden ver? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ya. Ahora sí. Ya, entonces, claro, es que el programa funciona de esa manera y yo no me había percatado bien. Ya, entonces, como les decíamos, entramos en la Gracias. segunda unidad, reacciones químicas cotidianas, ¿verdad? Pero para poder entrar bien en esta materia debemos recordar la clasificación de la materia como concepto de ciencias naturales, ¿ya? De la materia, digamos, un concepto científico que es como les decía yo, todo lo que tiene masa y ocupa lugar en el espacio, ¿ya? Y en realidad eso constituye a toda la materia inerte que conocemos y también a la materia viviente, ¿ya? Los seres vivos también tienen masa, por supuesto, y ocupan un lugar en el espacio, están hechos de materia, ¿ya? Entonces, esta materia de la cual hablamos se puede presentar como una sustancia pura y como mezcla de sustancias. Ya vamos a ver mejor eso. Entonces, para recordar lo que son las sustancias puras, podemos decir que tienen una composición definida con propiedades físicas y químicas características y no se pueden descomponer en otras más simples por métodos físicos. Se representan por símbolos o fórmulas. Ejemplo, esto está mal. Ya. Por ejemplo, cobre. Entonces, una sustancia pura es toda aquella que, como dice acá, que no se puede dividir o descomponer en sustancias más simples por métodos físicos. ¿Ya? Y cada uno de los elementos químicos que tenemos presentes en la tabla periódica corresponden a una sustancia pura. ¿Ya? Entonces, no tiene que ver con que hay un solo tipo de elemento químico involucrado. Ya, por ejemplo, aquí en la imagen sale como el símbolo químico del cobre, ¿verdad? Cu, y aparece un pedacito de cobre. Bueno, aquí en ese pedacito de cobre que podemos ver ahí hay un montón, hay millones de átomos de cobre, ¿ya? Pero aún así, aunque haya muchos átomos, son todos de un solo elemento químico que es cobre. Por lo tanto, es una sustancia pura. ¿Ya? Y acá tenemos como un ordenador gráfico que nos va a decir acerca de eso. Ya, entonces, por un lado, yo salí el agua también acá, pero yo lo borré para que no nos confundamos. ¿Por qué? Porque miren, las sustancias puras pueden ser elementos solos, ¿ya? Como sale acá, por ejemplo, el mercurio, el yodo, ¿ya? Y por otro lado pueden ser los compuestos, ¿ya? Y los compuestos están conformados por distintos elementos químicos, pero su composición química es fija, ¿ya? O sea, por ejemplo, la molécula de agua. La molécula de agua es una sustancia pura, ¿ya? Pero la molécula de agua está conformada por hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? Y esa cantidad de hidrógeno y oxígeno está en cantidades fijas, ¿ya? Yo no puedo variar la cantidad de hidrógeno ni la cantidad de agua, solamente yo sé que hay un solo tipo de moléculas ahí, que es la molécula de agua, el ejemplo que yo estoy dando, y que por lo tanto es una sustancia pura. ¿Por qué? Porque hay un solo tipo de moléculas cuando hablamos de compuestos.
¿ya? También pasa con el NaCl, más conocido como la sal de mesa, ¿ya? Entonces acá, revisando ahora algunas características de estas sustancias puras que son los elementos y los compuestos, podemos ver que están formados por un solo tipo de átomo, los elementos, estamos en los elementos, fíjense, que no pueden ser descompuestos en elementos más simples por métodos físicos o químicos. Si yo tengo, por ejemplo, aquí mismo en la imagen del mercurio, esa sustancia es el único metal líquido que lo encontramos en los termómetros antiguos, ¿verdad? Yo puedo ocupar cualquier método físico de separación o químico de separación, pero no voy a poder obtener otra cosa. Siempre voy a tener mercurio. A eso me refiero. ¿Ya? Y por otro lado, acá, para las características de los compuestos, dice, están formados por átomos de dos o más elementos unidos mediante enlaces químicos en proporciones definidas, lo que yo les decía. Por ejemplo, el NaCl tiene una proporción definida de Na, sodio, y una proporción definida de Cl, que es cloro, ¿verdad? Entonces, otra característica de los compuestos es que estos pueden ser descompuestos en sustancias más simples por métodos físicos o químicos. Claro, como los compuestos están formados por dos o más elementos químicos, claro, mediante ciertos métodos yo puedo separar estas moléculas, puedo romper la molécula y obtener los elementos químicos por separado, ¿ya? Por ejemplo, hay un proceso que se llama electrólisis del agua, que yo hago pasar una corriente eléctrica por el agua, ¿ya? Entonces, como la molécula de agua está cargada, la molécula de agua tiene una carga positiva y negativa. ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Córtala! Bueno, ¡Córtala! Siléncienme los micrófonos, por favor. Víctor. Ya, entonces, en referente a las sustancias puras que llamamos compuestos, repito, como estos compuestos están conformados por dos o más elementos químicos, estos sí pueden ser separados. Sí pueden ser separados porque yo puedo romper la molécula y separar esos átomos, ¿ya? Como yo les decía, si con una corriente eléctrica yo puedo sacar el hidrógeno y el oxígeno del agua y deja de ser agua y voy a obtener hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso por lados diferentes y la molécula de agua se rompió, ¿ya? Entonces, acá pasamos ahora a lo que son las mezclas. Las mezclas son una combinación de dos o más sustancias donde cada sustancia conserva sus propiedades características. Pueden separarse por métodos físicos y no se representan mediante fórmulas o símbolos. Lo que pasa, para que distingamos bien el concepto de mezcla, ¿ya? Una mezcla es la combinación de dos o más sustancias, pero que no reaccionan químicamente entre sí, ¿ya? Porque si no ya no sería una mezcla, sería una reacción química. Entonces, aquí hay algunas mezclas como clásicas, ¿verdad? Por ejemplo, el aire. El aire es una mezcla gaseosa de un montón de gases diferentes, ¿ya? Pero estos gases, si se fijan, siguen siendo, cada uno sigue teniendo su propia integridad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el gas de oxígeno, ¿ya? Sigue siendo oxígeno, ¿ya? El gas de hidrógeno, el vapor de agua, y otros gases que hay presentes en el aire, en la mezcla que llamamos aire, siguen siendo los mismos, no reaccionan entre sí, porque si no, no sería una mezcla. Y luego también tenemos un ejemplo mucho más obvio incluso, que es la mezcla de agua con arena, ¿verdad? La arena no va a reaccionar químicamente con el agua, sino que
cada uno va a tener su propia integridad, están mezclados, ya valga la redundancia, van a estar mezclados, pero cada uno va a seguir siendo el mismo. Por lo tanto, estamos en la presencia de una mezcla. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Sí. Ya. Entonces, ¿alguna duda hasta acá con respecto a los conceptos de sustancias puras y mezclas? Profe, no entendí muy bien lo que eran las sustancias puras. Ya, las sustancias puras, le denominamos tanto a los elementos químicos solos, por ejemplo, cada una de las sustancias que están en la tabla periódica sería un elemento, ¿verdad? Un elemento químico, por lo tanto, todas ellas serían sustancias puras, ¿ya? Y por otro lado también tenemos los compuestos, que son moléculas conformadas por dos o más elementos químicos diferentes. Pero como están formando una misma molécula, ¿ya? O dicho de otra manera, en esta sustancia pura que llamamos compuesto, como hay un solo tipo de molécula, que aquí en el ejemplo está NaCl, más conocido como la sal de mesa, ¿ya? O puede ser la molécula de agua, o cualquier otra molécula que ustedes conozcan, pero como es una única molécula, también es una sustancia pura. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Ahora me explico mejor? Sí, entendí. Gracias. ¿Sí? Ya, en el caso, entonces, recordar, las sustancias puras pueden ser elementos o compuestos. Los elementos son los mismos elementos de la tabla periódica. Son todas sustancias puras porque están conformados por un solo tipo de átomo, un solo tipo de elemento. ¿Ya? Y los compuestos son moléculas conformadas por dos o más elementos químicos, ¿ya? Entonces, también son considerados sustancias puras porque, en definitiva, si yo tengo un vaso con un vaso de agua, que hay puras moléculas de agua ahí, ¿ya? Eso también va a ser una sustancia pura, ¿ya? Entonces, ya nos estamos quedando sin tiempo, me parece, quedan 7 minutos. Entonces ahora como estábamos hablando de las mezclas, ya recuerden que una mezcla es la combinación de dos o más sustancias, pero que cada una conserva sus propias propiedades, su propia naturaleza, ya no, o sea, no reaccionan entre sí y pueden ser separados por métodos físicos. Ya, por ejemplo, agua con sal, ejemplos de mezcla, agua con sal, agua con arena, el aire, no sé, agua con aceite, un juguito que se toman, de estos jugos en polvo, un agua con el polvito del jugo, son todos ejemplos de mezclas, ¿ya? Entonces, la Mical estaba levantando la mano. ¿Mical? ¿Mical? Se apretó solo. Ah, ya, no importa. Ya, continuamos. Entonces, ahora vamos a mencionar algunas de las técnicas físicas que se ocupan para separar las mezclas, ¿ya? Que también son ampliamente usadas en distintos procesos industriales, etc., ¿ya? Pero para conocerlas en líneas generales, tenemos en primer lugar la tamización. ¿Por qué se llama así? Porque se ocupa un tamiz, ¿ya? Y un sinónimo de tamiz es lo que más conoció a la chilena como un colador, ¿ya? Eso es un tamiz. Ujú. Por eso se llama esta técnica tamización o tamizado también, ¿ya? Entonces simplemente pasar la mezcla por un tamiz, por un colador, y obviamente que se van a quedar atrapadas las partículas de cierto tamaño según el colador o tamiz que yo estoy ocupando, y voy a poder separar así esta mezcla. Por ejemplo, si yo tengo una mezcla de agua con arena, ¿ya? Yo puedo a lo mejor pasarlo por un tamiz y voy a poder separar la arena del agua. Entonces ahí estaría separando esa mezcla por esta técnica. ¿Se entiende? ¿Me explico?
Sí, sí, se entiende. Ya, genial. Entonces pasamos a la siguiente técnica, que es filtración. ¿Ya? La filtración es la misma idea en realidad de la tamización, solamente que se ocupa un filtro. Y el filtro tiene Profe, poros u hoyitos mucho más pequeños. ¿Ya? De hecho, el filtro es para separar sustancias que tienen partículas mucho más pequeñas. Por ejemplo, un filtro de café, yo puedo usarlo para separar el agua de los granos de café, o cualquier otro ejemplo del mismo tipo que se les ocurra a ustedes. ¿Ya? Luego tenemos la separación magnética. Hay ciertas sustancias que tienen átomos de elementos químicos que son metales, ¿ya? Y que muchos de ellos tienen propiedades magnéticas, o sea que pueden ser atraídos por un imán, ¿ya? Entonces, supongamos que aquí en el ejemplo yo tengo una mezcla de arena y limaduras de hierro. ¿Conocen las limaduras de hierro? Que son como pedacitos muy chiquititos de hierro, ¿ya? Y que yo puedo jugar con ellos así con el imán, los puedo incluso poner sobre un papel así, pongo el imán por debajo, y todas las limaduras de hierro se mueven así de una manera muy característica por la fuerza magnética. Bueno, esas mismas limaduras de hierro, si yo las mezclo con arena, ¿ya? Esa mezcla de limaduras de hierro y arena la puedo separar gracias a un imán, ¿ya? Con el imán yo puedo capturar todas las partículas de hierro que hayan presentes y separarlo de la arena. Eso sería una separación magnética. Ujú. Y también, pasando a otro método, tengo la decantación, ¿ya? Que aquí, si se fijan, hay como una botellita como de laboratorio, un montaje experimental bien particular, pero en definitiva es como una botellita que tiene una salida, que tiene una llave por abajo, ¿ya? Entonces, esta se llama decantación porque la sustancia que se va, por sus propiedades físicas, que se va a ir al fondo del recipiente, ¿ya? Esa yo la puedo sacar. La puedo sacar porque tiene una llavecita acá abajo. Entonces, aquí hay en el ejemplo que está aquí mismo, hay una mezcla de agua con aceite, si se fijan. Y como sabemos, o recordemos, la mezcla de agua con aceite es una mezcla heterogénea, ¿verdad? Que posiciona al aceite encima, en una fase o capa encima del agua, y el agua queda abajo. Entonces, si yo coloco esa mezcla en una botellita como esta, voy a poder sacar el agua por abajo, y voy a poder separar el agua del aceite. ¿Se dan cuenta? Y hay varios tipos de mezclas de este tipo que se pueden separar por decantación. Ujú. Luego tengo, profe, sí, dígame. hay un niñito que se llama Benjamín que está puro molestando en el chat y no me deja concentrarme porque me salen sus mensajes todo el rato abajo. Mentira. Oiga, Es profe, verdad, no soy oiga, profe, mentiroso, saque al Benja, niñito. está puro dando juego acá. está mintiendo, viva el Perú, viva el Perú. Sáquelo, porfa. Oye, ya para la lecera, po. En serio, Dando no dejo juego. Es lo único que está en la concentrarse. clase y todos queremos aprender. Está puro dando juego el Benja, profe, Callarte. sáquelo. Ya. Yo sé que la adolescencia es complicada, chicos y chicas, pero hagamos un esfuerzo ante las condiciones difíciles que se está enfrentando la humanidad para poder hacer las cosas del colegio bien. Ahora no se coloquen a llorar por un Chotman. Otro Ay, más. en serio, qué Otro más. terrible. Ya, Estos vamos a niños, continuar. Antes que se me acabe el tiempo, queda menos de un minuto. Después tenemos la destilación, así como ya nos quedamos sin tiempo, resumiendo rápidamente, la destilación lo que hace es separar a las sustancias dentro de una mezcla por sus puntos de ebullición diferentes. Ya todas las sustancias hierven a temperaturas diferentes y yo me valgo de eso para poder separarlas. Y por último, hay algunas sustancias que también pueden cristalizar y yo las puedo separar porque cristalizan, porque se vuelven cristal. Entonces, eso sería hasta acá en el contenido por la materia nueva de química que vamos a ver, unidad 2, ya reacciones químicas cotidianas. Estamos
comprendiendo la clasificación de la materia, después para abordar correctamente los contenidos. ¿Ya? Entonces, ¿qué